a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a nuestro episodio número 4 de este podcast Punto de Quiebre. Estamos nuevamente con un invitado muy especial que nos ha brindado un espacio aquí dentro de su cafetería nuevamente. Estamos con el CEO de la cafetería Fulanos. Un gusto de tenerte aquí, Carlos Cárcamo. Un gusto de conocerte. El gusto es nuestro, la verdad. Estamos aquí con Javier, igualmente, que venimos a conocer un poco de la trayectoria que él ha tenido como empresario, cómo fueron sus inicios, cómo fueron los errores, porque me imagino que dentro de este camino de ser empresario hay demasiados errores como emprendedor, y pues quiero que nos contes al respecto quién sos y a qué te has dedicado todo este tiempo y cómo ha sido tu camino para llegar hasta acá. Bueno, antes que nada, muchas gracias por este espacio. Considero que es de mucho valor este mensaje que quieren llevar a su audiencia. Hay mucha gente ahí afuera en nuestro país que vive soñando, vive terminando sus días pensando en tener un mejor mañana y no encuentran ni siquiera el primer paso para tener un mejor futuro. Yo creo que iniciativas como las suyas pueden llevar el mensaje correcto a muchas personas que amplíen su perspectiva de cómo cambiar su vida. Así que en ese sentido, muchas gracias. Mi nombre, como ya lo he dicho, soy Carlos Cárcamo, tengo 29 años, soy propietario de este negocio desde hace 6 años, yo lo fundé en el 2018. Previo a eso estaba en mis estudios universitarios, estudié Ingeniería Industrial en la Universidad de El Salvador y estuve trabajando durante 4 años de mi carrera en la empresa privada, en la industria manufacturera. Posterior ahora en mi carrera como empresario en la industria del café y el servicio de alimentos y bebidas. Y últimamente estoy en el proceso de transformación de dedicarme a mi negocio, de ser un autoempleado de mi negocio a transformarme en ese logro que todos queremos llegar cuando ponemos un negocio, que es ser empresario. Ok, me parece bastante bien y pues me gustaría saber puntualmente cómo surgió la idea de la cafetería, cómo fue el comienzo de esto, cuál fue la noche en la que vos pensaste tengo que hacer esto, no sé si fue producto de algún pensamiento colectivo entre bastantes personas. Para serte muy honesto con esta pregunta, no fue la cafetería como tal mi motivación de emprender. Sí. Realmente esto se remonta al tiempo que yo estaba en la escuela. Vengo de una familia clase media baja que ha tenido problemas económicos desde cuando yo era niño hasta durante mi adolescencia en la universidad. Entonces yo me planteé desde muy joven que quería cambiar la situación económica de mi vida, pues, y aspirar a tener un mejor futuro. Entonces estudié un bachillerato especializado en comercio, opción contabilidad, en una fundación que es apoyada por la Cooperación Española. Y ahí fue donde yo como que recapacité que uno de los caminos que me ofrecían este cambio que yo buscaba era en volverme empresario, volverme emprendedor en una industria. ¿Y por qué? Porque de esta forma era mi responsabilidad el control sobre el modelo de negocios que yo quisiera emprender y desarrollar. En la medida que tú tomes tus propias decisiones, aspiras a más. Entonces lo tuve claro desde muy niño, quizás desde 13, 14 años, y mi vida giró en torno a ello. Cuando decidí estudiar mi carrera universitaria, seguía con la misma mentalidad. Cuando me inserté en el mercado laboral formal, sí, seguía con la misma mentalidad, aprovechando tomar toda la experiencia posible de la gente profesional con quien yo me juntaba. Me metía más allá de su conocimiento académico, más en su vida personal, a entender qué los motivaba, cómo pensaban y si me identificaba o no con las personas que me rodeaban. De esta forma yo fui como siendo muy selectivo en encontrar las personas que realmente me inspiraran a ser como ellos. Y encontré que las personas que me inspiraban más eran aquellas personas con ese espíritu emprendedor, con ese espíritu aventurero, con esa alta tolerancia al riesgo. Y en cuanto tuve la oportunidad de emprender fue que lo hice. Y la oportunidad que se me presentó
Fue un negocio de servicio de alimentos y bebidas tipo coffee shop, que entonces lo hice. Esta es la oportunidad que tengo, entonces diseñé el modelo de negocios para la oportunidad que tenía. Entonces, en el punto que te encontrabas cuando estabas joven, digamos que desde ese momento ya tenías como el objetivo, no el objetivo claro, pero al menos una visión de lo que querías hacer y te empezó a gustar algo y eso realmente te llevó como a decidir ya en el futuro que ibas a crear una empresa. Sí, creo que es una de las bendiciones más grandes que tengo. Creo que es de mis habilidades más fuertes y es la capacidad de proyectarme en el futuro. Eso lo he hecho muy bien desde niño. Desde niño yo sabía hacia dónde quería llegar, cómo me quería ver incluso, con qué tipo de personas me quería rodear, incluso hasta me visualizaba la casa que quería tener, o sea, mi familia, todo. Entonces, creo yo que eso fue uno de los elementos clave que me hicieron que las decisiones que tomase en mi vida fueran más fluidas. Sí, me imagino. Y bueno, yo tenía una pregunta específica, ya que mencionaste que de niño siempre tuviste esa capacidad de visualizarte en el futuro y saber qué es lo que querías y lo que querías tener. Para vos, ser emprendedor es, uno nace con esa habilidad o la va forjando con el tiempo y con la experiencia. Como cualquier otra habilidad, tú la vas formando, ¿eh? Sí, Tú naces con una serie de dotes, capacidades que te definen como persona. De pronto, algunas personas somos más hábiles para ciertas áreas, como las áreas artísticas, otros para las áreas académicas, otros para las áreas deportivas, pero eso no quiere decir que no puedas desarrollarte en otra área. Las habilidades se van profesionalizando y te vas volviendo mejor en ellas en la medida que las practicas y las practicas. Entonces yo creo que en sí la habilidad de ser emprendedor, sí hay quienes ya traen desde muy jóvenes estos dotes, pero se pueden perder en el camino si no los practican. Así como las personas que no traen estos dotes, que para mí, por decirte, tres principales son los dotes de liderazgo, que van muy ligados a ser emprendedor, la alta tolerancia al riesgo y un alto sentido de justicia, que es sumamente importante como emprendedor. Si tú no los tienes, pero estás decidido a querer formarte en esa área, lo debes de practicar. Y en la medida que lo practiques, te vuelves bueno en ello. sí. Y a partir de todo esto que vos has ido practicando y modificando con el tiempo, me imagino que tu estilo de vida se tiene que acoplar a lo que vos querés en el futuro. Por ejemplo, obviamente, vos si querés ser una persona ganadora, como lo visualizaste a sus 13 años o a esa edad más o menos, obviamente tuviste que ir cambiando hábitos y también ir cambiando de ambientes. Por ejemplo, no puedes estar rodeado de personas que no te ayuden a crecer. Entonces, no sé si tuviste vos esa práctica con vos mismo en tu vida de ir cambiando y ser más selectivo con las personas y con los hábitos para llegar a donde estás. Eso es correcto. Como te decía, uno de mis planteamientos como más claves en mi carrera ha sido siempre tener a alguien a quien admirar y ser selectivo con esta persona a la que admiro, y tener también la madurez de saber que es transitorio. Entonces, de niño creo yo que admiras a tus profesores porque tienen el conocimiento que tú quieres adquirir, admiras a tus padres porque eres dependiente a ellos, pero ya luego te insertas al mercado laboral. Entonces dentro del mercado laboral te das cuenta que hay gente con muchísimo talento. Sí. Entonces tú entraste, por ejemplo, yo entré a una empresa como analista de inventario junior en un área de logística y el puesto más alto de esa área era el gerente de logística. Entonces yo quería aspirar a ser como el gerente de logística. Okay. Pero luego otro como factor clave en el desarrollo de las habilidades es cuando admiras a alguien tienes que trascender su posición, en el sentido de si está dentro de una empresa, su posición jerárquica, su posición social, sino que tienes que llegar a conocerlo como tal, como persona. Realmente lo que es. O sea, ¿qué motiva a este individuo? ¿Cuál es su trasfondo y hacia dónde quiere llegar? Porque en la medida que tú te involucres y la gente te abra las puertas de su privacidad,
puedes conocer a profundidad las razones que hacen que esa persona ocupe el lugar que tiene dentro de una organización, dentro de la sociedad, donde tú lo quieras ver. Entonces es ahí donde tú tienes que poner la mayor cantidad de esfuerzo en transformar esos hábitos, porque a consecuencia de ello vas a poder aspirar a tener la posición que esta persona tiene. Exactamente. Y por ejemplo, ¿qué tipo de hábitos estás practicando hoy en día como para decirle a las personas, si hay alguien que nos está viendo detrás de las cámaras y decir, quiero ser como Carlos? Porque capaz ya conoce un poco de tu historia, ya conoce un poco de las cosas que has hecho. ¿Cuál es el estilo de vida que más o menos manejas hoy en día? Por ejemplo, en el ámbito de salud, alimentación o cualquier hábito que vos sintas que puede ayudar a crecer a una persona. Buena pregunta. Creo que lo primero es conocerte a ti mismo. Quizás he dedicado los últimos 3, 4 años de mi vida en conocerme a mí mismo, conocer qué es lo que realmente me provoca bienestar, me provoca paz y me permite que mi creatividad se desarrolle con mayor fluidez. Entonces he encontrado, por ejemplo, que lo que me provoca bienestar es no tener una agenda tan apretada, no tener 5 compromisos, ¿no? Ser productivo y no estar ocupado, es muy diferente. Es muy diferente, correcto. Entonces, uno de mis hábitos es ocuparme la menor cantidad de tiempo posible. Por difícil que parezca, es realmente difícil, pero es simple. Porque andamos por ahí, nos encontramos personas, se nos presentan un montón de oportunidades y queremos hacer todo. Y eso al final te termina haciendo no hacer nada. Entonces uno de los factores que me ha provocado mayor bienestar es adquirir la menor cantidad de compromisos posible y poder enfocarme en lo que realmente es importante. Porque, como decía, bueno, quiero retomar eso último que dijiste, como solían decir nuestros abuelos, el que mucho abarca, poco aprieta. Sí. Entonces, la verdad es de que es un consejo bastante grande porque, bueno, a nuestra edad nosotros capaz estamos casados con la mentalidad de que entre más ocupado esté uno, se vuelve más interesante o que, bueno, a las personas les parece de que uno está haciendo mucho trabajo en algo, mucho esfuerzo, se enfoca y en realidad ocuparse demasiado en muchas cosas puede ser bastante perjudicial en los hábitos de una persona porque, como vos decís, lo pueden llegar a atorar demasiado en cuanto al tiempo. Correcto. Y en cuanto a la frase que dice por ahí, ya asociándolo con lo que nos acabas de decir, de que el tiempo vale más que el dinero, ¿qué tenés que decir acerca de eso? Estoy totalmente de acuerdo. Sí, es cierto, porque muchas veces, por ejemplo, a mí me pasó eso. Hace poco yo trataba de estar muy ocupado, de estar en este curso, estar en esta clase, el colegio, el deporte, el gimnasio, y nada más estaba ocupado. Me di cuenta que sí estaba muy ocupado, que mi día estaba muy ocupado, pero que no estaba haciendo bien las cosas, que le estaba dedicando un 10% a cada cosa. Y como dice, por ejemplo, el doctor Joseph Murphy, que tenés que dedicarle el 100% de tu energía a algo que querés lograr. Y eso realmente es muy cierto, porque cuando te das cuenta que tenés que dedicarle el 100% de tu energía, de tu enfoque a eso, todas las cosas empiezan a salir bien. Todo es más fluido, ¿eh? Todo es más fluido. Yo te quiero decir algo, tal vez no tengo como las palabras exactas, pero todos, absolutamente todos, estamos invitados a tener éxito. Okay. Y a ver, el concepto de éxito depende de cada individuo. Para ti el éxito puede ser el bienestar en tu hogar, tener una familia. Para ti puede ser la libertad económica. Para mí puede ser otra cosa, ir al espacio. Sí. Cual sea que sea tu propósito de éxito, tú eres lo suficientemente capaz de lograrlo. Solo tenés que descubrir de qué estás hecho y qué es lo que te hace bien. Y cuando estés en ese estado de concentración, tu productividad aumenta lo suficiente como para que el tiempo te lleve de una forma más fluida hacia ese objetivo que quieres lograr. Pero si tú no sos fiel a tus principios y tú te sales de tu identidad como ser humano, empiezas a perder el tiempo y tus objetivos empiezan a tomar más tiempo lograrlos. Claro que sí. O sea, por ejemplo, con el tema de la cafetería, el paso a paso que tuviste, ¿no crees de que dentro de eso tuviste algún obstáculo o
impedimento que dijiste, me estoy perdiendo a mí mismo y quiero rectificar? No sé si hay algún Sí, momento puntual. por supuesto, no, mira. Y eso es muy ligado al dinero. O sea, pasé de ser, básicamente, pues, estaba en una situación, como te decía, precaria en mi hogar. Cuando empecé a recibir un salario, lo primero que hice fue ocupar mi salario en todas aquellas cosas que no tenía antes. Empecé a vestirme mejor, o sea, compré carro, a salir al lugar donde antes no salía. Empecé a hacer todas aquellas cosas de las que no podía hacer cuando dependía de mis padres. Grave error. O sea, hice todo eso, pero me di cuenta que el beneficio que me trajo a mi vida fue muy poco. Era casi que buscar los caprichos que uno no tenía antes. Es correcto. Entonces, es correcto. creo de que es la mentalidad que bastantes personas tienen ahora, de que tienen $300 en mano y prefieren gastárselos en alcohol, en fiestas, en endeudarse con un carro por aparentar cosas que no son. Y me volvió a pasar como empresario. Mira, ha sido difícil y creo que sigo perfeccionando esta mentalidad porque inmediatamente mis ingresos aumentaron cuando me ascendieron 3 veces en la empresa en la que trabajaba, y las 3 veces que me ascendieron, las 3 veces mi incremento salarial lo volví a ocupar en algo no productivo. Okay. Hasta que ya me lancé a ser empresario y que yo tenía un ahorro, porque sí he tenido ese hábito de ahorrar siempre, fue que vi un cambio más trascendental. Pero adivina qué, volví a caer en el mismo error. Si antes pues compré un carro usado, cuando me volví empresario compré un carro de agencia. Sí. Que si antes tenía un alquiler módico, pues que agarré un préstamo para una casa. Sí. Entonces de pronto te das cuenta como, hey, sí, o sea, pareciera que estoy logrando mis objetivos, pero me siento como muy justo con mis finanzas. Entonces, ese momento de declive en entender que en esa fragilidad económica, si tú te encuentras durante mucho tiempo en ello, tarde o temprano, hay un evento externo a tu control que podría hacerte flaquear, pasar un mal rato o incluso retrasarte en el cumplimiento de tus objetivos. Cuando descubrí eso, fue justo a tiempo porque fue antes de pandemia y empecé un régimen de austeridad en mi hogar, en mi vida personal, en la empresa. Empecé a todo lo que tuviera que ver con un egreso económico a restringirlo, a dilatar el proceso hasta entender realmente la necesidad y si esta tenía otra solución que no fuera un egreso financiero. Okay. Eso fue un game changer en el ámbito del negocio y en el ámbito personal. Sí. Cuando mucha gente, cuando tiene la capacidad de resolver un problema con dinero, lo primero que hace es pagar. Sí, y eso solo tienes que verlo de la siguiente forma. Lo que sea que te cueste ganar $100, lo que sea que te cueste, no tiene el mismo valor en el futuro. Porque el dinero es volátil, es superfluo, es dependiente de eventos externos. Sí. En una pandemia, tener dinero era mucho más valioso que en este momento en el que nos encontramos con muy buena seguridad en el país, con un turismo en aumento. Entonces ahorita como que parece que el flujo de dinero anda constantemente, pero durante una pandemia, a donde no tenía dinero, tener cash era mucho poder, ¿eh? Sí. Entonces tenés que pensar, cuando tú vas a pagar por algún problema actual que tenés, que estás, además de pagando ese efectivo, estás pagando un costo de oportunidad futuro por un potencial problema que puedes tener y que en ese momento el dinero sí puede ser una herramienta de mucho valor o un aliado estratégico para solucionarlo. Ok. Y realmente eso se da mucho que la gente piensa, bueno, yo tengo muchas experiencias que personas, no de mi círculo, pero personas externas, yo escucho que dicen, o incluso familiares, si yo tuviera esta cantidad de dinero yo fuera feliz. No, pero es que si yo consigo esto, yo estuviera tranquilo. Incluso muchas personas con el tema de universidad dicen, yo voy a estudiar esta carrera porque esta es la que más me va a dar dinero. Esta carrera es la que me va a hacer mejor persona en el tema económico, pero no se dan cuenta que realmente no es eso lo que te va a hacer feliz, sino que hay algo más allá y es todo lo que vos explicás. Sí, ni siquiera es lo que te va a acercar al éxito. No. O sea, lo que te va a acercar al éxito es
un montón de cosas que están más relacionadas a las habilidades blandas, como conocerte a ti mismo, cómo mejorar tu control emocional, cómo enfocarte en lo que realmente es importante para ti. Todas esas cosas son las que realmente te van a llevar a ese estado de bienestar en donde te acercas más hacia los objetivos. Entonces, según vos, sería ideal para una persona que está en la universidad estudiar algo que le apasiona, por ejemplo, Sí. antes que estudiar algo que le traería más beneficio económico. Totalmente de acuerdo. Okay, Totalmente porque de acuerdo. se da mucho el caso de que las personas buscan, no, por ejemplo, poner una carrera que sabe de que no puede ser no tiene mucho potencial aquí en el país, y se van por una que, bueno, se conoce como, por ejemplo, medicina, leyes, que traen cierto valor económico a futuro, pero no se dan cuenta de que podrían destacar y ganar quizás hasta mucho más de lo que se piensan si hacen caso a lo que ellos mismos, en lo que se conocen, en las habilidades que tienen, antes que con carreras que no tienen nada que ver a ellos, pensando solo en el dinero como meta. Estudiar es importante. Estudiar una carrera universitaria o cualquier técnico es importante porque madura tu pensamiento, te pone a prueba, despierta tu sentido de competitividad, de rodearte de personas que quieren cumplir un mismo objetivo. Sí. Sin embargo, el tema de escoger una carrera como para atraer el éxito es un síntoma social que venimos acarreando de un cambio generacional que todavía no se ha concretado. Nuestros, quizás 3 generaciones pasadas atrás, ellos muy pocos tuvieron alcance a una carrera profesional y su modelo de bienestar económico era trabajar todo lo que pudieras, comprar propiedades y en tu jubilación, en tu vejez, vivir de lo que compraste. Si compraste propiedades, si compraste oro, en tu vejez te lo gastabas, vivías de eso. Pues, mis bisabuelas, ellas quizás se jubilaron a los 50 de tantos años y se acabaron absolutamente todos sus terrenos. Y lo que les quedó lo heredaron a sus futuras generaciones. Ya luego mis abuelos, ya era un modelo diferente, en el que ya existía lo que era el fondo de pensiones, el fondo de resguardo de salud, el Medicare, el Seguro Social. Y entonces ya tenías como la aspiración de poder guardar dinero, ahorrar dinero y de vivir de este dinero del futuro. Entonces el enfoque cambió, era producir la mayor cantidad de dinero. Sí. Ahí es donde se creó ese concepto de ser abogado, ser doctor, ser un buen ingeniero, te iba a otorgar esos beneficios porque la industria necesitaba eso, éramos un país en crecimiento. Pero eso ya cambió, o sea, en la globalización, en el mundo actual, lo que realmente te atrae esos beneficios económicos es tener un lugar dentro de una organización o dentro de la sociedad en donde tú seas realmente necesario. Okay. Entonces tú puedes ser realmente necesario siendo el cura de tu comunidad, siendo la persona que vela porque se cumplan los derechos o las ordenanzas municipales dentro de tu comunidad. Puedes serlo si eres el doctor de la comunidad, si eres el que tiene el despacho jurídico. Puedes serlo si eres un artista destacado, si eres el músico. O sea, lo puedes hacer de cualquier forma, sí. Pero siempre y cuando lo que tú hagas sea algo tan especializado y tan necesario y que beneficie tanto al medio que te rodea que no haya otra forma más que los bienes económicos fluyan a través de ti. Ahí tenés la oportunidad de vivir en bienestar, más no es la garantía. Porque una persona que no está preparada para obtener un flujo económico, que no lo sepa administrar bien, pues pasará el tiempo hasta que llegue otra persona que lo haga mejor que tú. Y bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho que dicen: durante la semana vivís la vida que tenés y el fin de semana construís la vida que querés. Y yo considero que todos somos como un imán y atraemos lo que somos y lo que hacemos día con día. Es por eso que es bien importante los hábitos y cada día estar concentrado en las cosas que son importantes. Pero con eso también hay un problema. Piensan y se da mucho en redes sociales
que como que el éxito, el desarrollo personal es que todos los días vas a estar bien, que todos los días vas a hacer las cosas bien, que todo te tiene que salir bien, pero no se dan cuenta que también hay momentos que no todo va a ir bien, que van a haber momentos difíciles. Y yo considero que eso, pues, lo malinterpretan mucho y puede llegar a ser un error para muchos jóvenes también que, digamos, tienen ese concepto del éxito, que todo tiene que ser lineal. Pero esos momentos difíciles, a ver, entonces, son muy subjetivos. Porque una persona que estimula su entorno, una persona que está en constante cambio, está bajo ese estrés todo el tiempo. O sea, y lo vemos en la naturaleza misma. O sea, las especies de plantas que viven más años están durante toda su vida en constante cambio. Durante toda su vida su requerimiento de recursos es diferente y su probabilidad de fallar en el camino es más alta. Aquellas plantas que, por ejemplo, su esperanza de vida es más corta, su crecimiento es más rápido, su uso de recursos es menor. Entonces es igual con las personas. Oye, tú has dicho algo bien interesante, que durante la semana, que durante el fin de semana construyes tu futuro. La mayoría de gente lo hace al revés. La mayoría de gente durante el fin de semana escapa de su realidad, cuando es por el contrario. Tú tienes que trabajar en transformar tu realidad y en dejar de querer como buscar esas válvulas de escape, esas liberaciones de estrés, que al final lo que hacen es volverte más débil, estar en un estado de confort permanente. A ver, tengo dos ejemplos. Uno, o sea, por duro que parezca, es en todos esos negocios de experiencia, los restaurantes, los salones de belleza, la gente no va ahí en sí por el producto o el servicio que le están brindando, sino que en ese momento que sus bienes económicos le permiten costearse el producto o servicio que están comprando, que te atiendan a una mesa, que te pregunten si todo bien con tu orden, que si te gustan los alimentos, que te traten de esa forma a través del dinero, es un instante en el que te sientes menos pobre. Un momento de placer. Psicológicamente la gente va a estos lugares para evadir la pobreza. ¿Y qué crees que es el resultado? Estás alargando el tiempo en el que estarás en pobreza. Sí. Porque eso no te va a sacar de la pobreza, sentirte menos pobre por andar a un mejor teléfono, por tener una mejor ropa, por ir a un restaurante. Eso no te va a sacar de la pobreza. Y lo otro es lo siguiente. Y yo me acuerdo de Warren Buffett en uno de sus discursos, que dice que fue a Las Vegas y que miraba un montón de gente que había viajado miles de kilómetros para llegar a Las Vegas a apostar dinero y a perder dinero. Es un centro turístico de los más grandes que hay en el mundo. Sí. Y esas son las personas que toman decisiones en el mercado de valores, decía Warren Buffett. El éxito es seguro para mí. ¿Y por qué lo tenía claro él? Porque cuando él vio el comportamiento humano de estas personas, tomando decisiones aleatoriamente, sin argumentos, y conocerse a sí mismo y saber que él era diferente a ellos, ahí se dio cuenta que había una oportunidad en donde solo él cabía. Él era diferente a todos, entonces el éxito era para él. Eso es a lo que yo me refiero cuando tenés que enfocarte en ti mismo y en conocerte, porque cuando encontres un área de oportunidad en donde tú destaques por ser diferente a la mayoría, ya estuvo. Ahí es, porque si tú piensas diferente, si tú destacas y genuinamente eres esa persona, genuinamente te irá bien. Sin importar a lo que uno se dedique, podría destacar por ser diferente al resto de su competencia. Correcto. Luego ya el resto son habilidades blandas. El resto es tener buenos hábitos, cuidar tu salud, tener una buena conciencia financiera, cuidar de tu comunidad, rodearte de buenas personas, ayudar a los demás. Todo lo demás es habilidades blandas. Pero lo importante es como encontrarte en un medio en donde tu forma de pensar sea diferente a la de la mayoría. Porque si hay una mayoría y vos como minoría tenés una fórmula de éxito que le llaman, que es destacable sobre las demás, ahí es. Ok, y bueno, un tema que tocaste bastante ahí, importante,
que para mí es la educación financiera. Y actualmente en el país nosotros, es cierto, hemos mejorado como país a comparación de muchos años, que podemos estar en altas, en bajas, pero algo que sí quiero tocar es la parte de la educación financiera dentro de El Salvador, porque nosotros nos destacamos bastante por ser un país muy consumista. Y como dijiste vos anteriormente, las personas a veces buscan restaurantes caros, buscan la mejor ropa, a veces tienen muchas deudas detrás, pero quieren el iPhone 16 que ya va a salir próximamente, solo para salir y escapar de esa realidad en la que viven. Entonces, la educación financiera creo que es algo que carece dentro de la sociedad de El Salvador, más que nada. Entonces, no sé cómo es que vos podrías decirle a cada individuo que nos está viendo cómo por su cuenta puede buscar la educación financiera y los buenos hábitos dentro de su economía para no caer en las deudas, no caer en compras impulsivas y todo ese tipo de cosas. Lo primero es reconocer que como ser humano eres un individuo independiente, sí, y responsable de tu propia vida. Okay. Tan pronto entendas eso, tu vida cambia. No podés culpar a tus padres por tu presente y menos por tu futuro. No puedes culpar a tu jefe porque el dinero no te alcance, no puedes culpar a tu país porque no haya tenido educación en tu primera infancia. Eres responsable de tu vida y de tu futuro. Y cuando dejes de esperar que alguien venga y te solucione la vida, entonces ahí encontrarás los medios adecuados para cambiar tu futuro. Entonces, específicamente en el tema de educación financiera, creo que en el mundo globalizado en el que vivimos, el acceso a Internet que es tan fácil actualmente, la cantidad de material que ya hay en Internet, en librerías, en personas que han tenido acceso a esta educación, no hay excusa. No hay excusa de agarrar el primer libro que por inútil que sea te va a dar una pista de cómo continuar. E incluso creo yo de que en mucho tiempo quizás somos la generación que tiene más fácil el acceso a la información y somos la generación que incluso estadísticamente tiene personas más millonarias a la corta edad, porque antes en los 1950 y algo, las personas, es cierto, si tenían cierto valor adquisitivo en su familia o algo así, era por el trabajo que habían hecho los padres. Ahora en esta sociedad vemos a bastantes personas emprendedoras de nuestra edad incluso que ya manejan millones en su cuenta. Pero esto creo que se debe a la facilidad que hay al acceso a la información, como lo que es el Internet, los trabajos remotos y el acceso a las comunicaciones que hay entre país y país, como no lo era antes. Entonces, no sé, creo yo de que en ese sentido sí tenemos una generación bastante, a veces me duele decirlo, pero muy dormida en ese aspecto. Sí. Que nos dejamos llevar a veces por las cosas frívolas del mundo, de la vida, y nos olvidamos de que el futuro lo tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces, otra cosa que quería preguntar para continuar, me llamó la atención la estética de la cafetería. ¿Te llamó la atención qué? La estética de la cafetería. La estética de la cafetería. La relación que hay, que yo me encontré en la entrada ahí que decía, se acepta Bitcoin, o estamos. Entonces, ¿cuál es tu relación y tu pensamiento acerca de esto que bien no quiere sonar a revolucionar las nuevas tecnologías y la generación en sí, los métodos de pago que se implementó en El Salvador, lo de Bitcoin? Creo que hay una relación con Café Fulano y el manejo de Bitcoin acá. Pues como te decía, mira, tu negocio es el reflejo de ti mismo. Sí. Y mi manera de pensar es que estamos en constante cambio y el cambio es inevitable, ¿no? Sí. Cuando yo fundé este negocio hace 6 años, esta fue la primera cafetería, no había un espacio así, aquí. Y escasamente en El Salvador había un lugar así. Sí. Entonces, la fórmula era simple. No hay nada, pues lo hago. Sí. Sí, 2 costos tiene. O la gente le gusta o no le gusta porque se resiste al cambio. Y efectivamente había gente que se resistió y dijo, uy, no, es que al centro histórico yo estoy acostumbrado a ir con $5 y me tiene que alcanzar para divertirme. Y entonces mucha de esa gente se resistió a mi negocio y no fue parte de mi mercado. Los que dijeron, hey, al fin hay un negocio con condiciones, que quede aire acondicionado, que un espacio limpio, ordenado, una oferta gastronómica diferente, voy a ir. Y eso se fue multiplicando. Hoy, 6 años después, es bien fácil verlo. Y si no mira alrededor, la nueva inversión que hay en los negocios, todos vienen con ese esquema de negocio. ¿Sí? Sí. O sea, yo lo vi antes. Eso me dio ventaja porque yo no sabía nada de administrar un negocio, pero como fui el primero, tuve tiempo para aprender.
Sí, ¿sí? Y sí, y de verdad lo agradezco a todos mis clientes, todas las personas que valoraron el emprendimiento, que vinieron, que apoyaron, que durante pandemia creyeron en el proyecto, son las que me permitieron educarme en el tema y ahora se los devuelvo realmente con más empleo, más oportunidades, siempre una oferta gastronómica líder en el mercado, siguiendo tendencias internacionales, etcétera, etcétera. Como el tema de Bitcoin es parte de eso. Bitcoin es una revolución al mundo económico. sí, Hay gente que se resistió en su momento, hacia, ¿qué? 10 años atrás, y hay gente que se sigue resistiendo. Hay gente que todavía, lo decían en las clases que estábamos impartiendo, no quiero ocupar tarjeta de crédito. O sea, yo tengo todavía empleados que me vienen y me dicen, no, mire, no me puede pagar en efectivo. Y yo digo, no, sí. yo no puedo pagar en efectivo. Sí, mi política es una transferencia en su cuenta planillera. Así de simple. El día de mañana van a haber nuevas políticas, probablemente paguemos en Bitcoin, probablemente todos manejemos ese sistema financiero. Entonces yo creo en esa revolución. No puedo medirte el tiempo que va a tardar en generar como un impacto global, pero creo que ya va en ese camino y de la misma forma. O sea, quiero ponerme primero, porque eso me da una ventaja de aprender. Eso es una de las cosas que yo admiro bastante, de que no tenga miedo al cambio. O sea, de como me contaste, bueno, acabas de decir, de que 6 años vos fuiste el primero en ambientar una cafetería de este estilo en el centro histórico. Que en el centro histórico de San Salvador siempre se ha conocido por un lugar como vos decís, Es barato, es barato, barato, sí, es barato todo. Pero hay que tener en cuenta de que Todo cambia. hay nuevos cambios. Nosotros tenemos visitas de otros, de extranjeros, hay personas que la seguridad del país ha cambiado y bueno, viene más gente al país desde afuera y nosotros tenemos que ofrecer, quieras o no, algo moderno acá, otra Sí, cara. correcto. Entonces, algo que me llamó bastante la atención y capaz lo vamos a poner en el video, es la visita del presidente a la cafetería. Ah, sí. ¿Y cómo sucedió eso? Quiero que nos contés más. ¿Cómo, Mira, cómo se- en aquel entonces era el gobernante de San Salvador, era el alcalde. Nayib lo tenía claro desde un inicio. O sea, él fue una persona igual visionaria, en el sentido de cuando renovaron la primera plaza, que fue la Plaza Barrios, él ya sabía todo, las cuadras que se iban a renovar. Tal vez no tenía claro el tiempo en el que se iba a hacer en aquel momento, pero el plan era claro. Entonces, creo que este punto de venta fue como uno de los dinamizadores, como si fuera una lista de chequeo. Este fue uno de los lugares que cumple. Esto es lo que queremos en el centro. Sí, Ahora, para mí es una gran alegría y lejos de ser parte y beneficiarme de los cambios de este lugar, o sea, ver cómo es otro rostro. claro. Hay gente que no le gusta, porque claro, o sea, los precios ahora son más altos en el centro y todo, pero tú lo has dicho, o sea, realmente eso nos permite atraer turismo, o sea, son ingresos que entran al país, hay inversión que entra al país. Habrá una opinión polémica y a mí me encanta lo polémico porque donde hay polémica hay oportunidades de transferencias económicas. ¿Sí? Sí. O sea, para mí no hay cosa mejor ahora que me dedico un poco a la inversión en la bolsa de valores que cuando hay caos. Claro. Cuando hay caos, todo pasa de un lugar a otro lugar. Sí, ¿Sí? Los que se ponen en la posición correcta, entonces son los que se benefician de los que se ponen en la posición incorrecta. Así de simple. Entonces yo creo que ahorita el país está sufriendo una transformación en donde van a haber muchas oportunidades para generar nuevos beneficios económicos para personas que ahora no tienen alcance a ellos y van a haber quienes se resistan, porque claro, el turismo, la inversión extranjera hace caos, porque claro. venís con una divisa, venís con un flujo económico más fuerte de otros países a invertir en un país en donde apenas está comenzando esto. Pero mientras hayan oportunidades para las personas nacionales que vivimos y hemos vivido aquí durante toda nuestra vida, creo que hay un mercado justo. Ahí está quien quiera tomar el riesgo. Y enfocándonos ya un poco más en el tema empresarial, yo he leído que hay etapas. Por ejemplo, cuando empezaste todo, era una etapa. O sea, por ejemplo, hay mucha gente que dice, voy a crear este negocio, quiero emprender. Mucha gente ahora es como que busca resultados rápidos y dice, voy a emprender porque todo va a ser rápido o porque voy a conseguir dinero fácil. Pero yo siento que emprender y crear el negocio lo puede hacer cualquiera, pero
que ese negocio tenga un crecimiento es lo que no puede hacer cualquiera. Y ya esa etapa considero que es diferente. Tardaste 6 años para que llegar de ese nivel de comenzar a crecerlo, tardaste 6 años. Entonces, durante todo ese proceso de los 6 años, es normal que hubieran altibajos. No sé si hubieron momentos que tuviste quiebres, pérdidas grandes, porque como en las inversiones también, para ganar las grandes cantidades vas a tener que tener pérdidas grandes. Sí, mira, todo tiene un precio, ¿eh? Y se me vienen a la mente dos frases. Una me lo dijo el dueño de la oficina jurídica con la que trabajo, es un gran amigo mío, se llama Héctor Torres, y me dice, Carlos, yo tengo más de 20 años de experiencia trabajando con negocios locales. Los negocios no se mueren de hambre, las empresas no se mueren de hambre, el negocio hay, se mueren de indigestión. Lamentablemente, como tú lo has dicho, hay muchísima gente con muchísimo talento, con ideas de mucho valor y muchas veces adelantadas a su tiempo, pero una vez emprenden, luego ya no saben cómo administrarse, ya no saben qué medicina tomar para cuando les da malestar. Claro. Entonces, lo importante es prepararte para esos momentos de malestar. Luego hay otra frase de Robert Kiyosaki, el padre pobre, padre rico, que te pregunta, si tú quieres ser rico, imagínate que se trata como de comerte un elefante. ¿Cómo te comerías un elefante? Yo, no sé, Buscar la manera, por muchas partes. muchas partes. Por pedacitos. Sí, Todo, o sea, mientras más grandes sean tus sueños, tomará más tiempo, ¿sí? Y habrá momentos en los que te acelerarás más, y habrá momentos en los que sentirás que no has avanzado mucho. sí. Pero como te digo, lo importante es tener la medicina correcta. Y para mí la medicina correcta es tener la psicología correcta del empresario. O sea, lo que tú acabas de decir resume muchas cosas. O sea, saber que habrán altos y bajos y que no todo el tiempo va a ser una ecuación lineal hacia el éxito, y reconocer que las pérdidas son parte del proceso y que es el costo que tú pagas por aprender. Y si fracasas, o sea, si tu primera idea fracasa, pues sigue, o sea, tienes vida para seguir, ¿entiendes? Sí. O sea, hay tantos casos de éxito que, o sea, a mí me dejan admirado, de gente que fracasó y fracasó y fracasó y fracasó, y no hablemos fuera del país. O sea, localmente yo conozco empresarios que les falló la discoteca, que les falló la cafetería, que les falló la importación de cosas chinas, pero les pegó la venta de tacos. A veces no tiene sentido un tema empresarial, pero Y lo importante es eso, pues, que llegues a ese punto en donde algo te funcionó. Entonces, cuando te funcionó, apegate a tu fórmula y ligeramente pulirla, pulirla y pulirla y pulirla. En ese proceso estoy yo. No te puedo decir de que estoy en el lugar en el que quiero estar. No te puedo decir que estoy con una posición sólida, financieramente hablando, pero sí te puedo decir que en estos 6 años me he alejado mucho, mucho, mucho del lugar en donde estaba hace 6 años. Y que si el día de mañana algo pasa en mi vida que haga que uno de mis proyectos fracase, la cantidad de conocimiento, educación y mi psicología actual me vuelve una persona mucho más competitiva para ejecutar una nueva idea. y al final eso es como lo que te queda, porque digamos, muchos se concentran en el resultado, pero realmente lo importante es el proceso y lo que aprendes en el proceso. Porque, por ejemplo, cuando uno va a una competencia, a veces, y por ejemplo, el premio es en efectivo, todos se fijan en el efectivo, en la cantidad de dinero, pero lo importante es todo lo que tuviste que pasar en el proceso para conseguir el resultado. Correcto, correcto. Sí, por ejemplo, bueno, ya como para ir tocando un poquito de fondo, a profundidad de esto, ¿tenés alguna, o más bien no sé si poder revelar alguna idea, algún proyecto que tengas más adelante, algo que vos digas, me falta por cumplir esto? Y hace poco vimos de que también ibas a inaugurar una nueva sucursal, si no estoy equivocado, de esa cafetería. Felicidades por eso, la verdad. Gracias. Que es una muestra del trabajo que estás haciendo.
Entonces, aparte de esto, no sé si hay algo más allá que vos decís, lo tengo aquí enfrente, es mi objetivo, es mi otra meta de corto plazo para poder cumplir. Son muchas cosas, oye, pero quizás te voy a revelar de lo que sí ya estoy trabajando. Okay. Lo primero es, conforme a este negocio, a esta empresa, actualmente yo soy el propietario del 95% de la empresa. Entonces yo estoy enfocado en disminuir mi participación. Yo estoy enfocado en que este negocio sea un documento ordenado, con trazabilidad y con cumplimiento en todos los sentidos, para que potenciales inversionistas vean en él una herramienta en la cual pueden rentabilizar su dinero. Claro. Y yo poder liquidar pues parte de mi tiempo que le he dedicado a este negocio y a traer nuevas ideas, capital fresco, para que el negocio crezca. ¿Sí? Sí. Ya estamos trabajando en eso. Aparte de las acciones que estamos tomando, tengo una ingeniera de planta en organización y métodos que está documentando cada uno de los procesos. Ya no busco expandirme más en operación actualmente, sino que busco controlar mejor lo que ya tengo, mejorar las finanzas del negocio, orden. Eso conforme al negocio. De manera personal, hay un ámbito, digamos que humanitario, si lo querés ver así, sí, ¿no? En el que quiero trabajar y es en la educación de los jóvenes de este país. Estamos trabajando con una entidad para poder crear un programa de educación financiera para niños. O sea, para mí, yo tengo una niña de 6 años y yo le hablo de dinero todos los días. Okay. Desde que ella tiene entendimiento, yo le hablo de dinero siempre. O sea, a la fecha ella ya sabe qué es una acción, ella ya sabe qué es una materia prima, ella sabe muchas cosas, sabe qué es un precio, sabe qué es Bitcoin. Por básico que parezca, un niño de 6 años es algo que no tiene ese conocimiento en nuestro país y creo que es importante que lo tengan. Y eso, como te digo, sí es humanitario, pero Pleca a la vez es desarrollo de talento humano del país que va a estar disponible cuando estas personas crezcan y sean miembros activos de la sociedad y productivos de la sociedad, ya sea para que todo ese desarrollo académico que tengan dé réditos para el país o fuera del país y nos pongan en una mejor posición. Eso por una parte. Y lo siguiente es que tengo una idea entre manos que es una empresa de información. Okay. Entonces estoy trabajando en un modelo de captación de información en la industria, que ya estoy, de restaurantes, alimentos, bebidas, en general todos los sectores de turismo, ahora que lo pienso, no solo alimentación, sino también transporte, hospedaje, información como tal, para que los retos que yo atravesé en mi negocio, como los modelos de colas, como la predicción de estadística de ventas, como de consumos de inventarios, etcétera, disponibilidad de materias primas, sea una guía para los futuros emprendedores, para las futuras empresas, para sacar el mejor rendimiento de su dinero. Eso es lo que actualmente llevo. ¿Y consideras que el hecho de tener tus proyectos o tus ideas bien establecidas es como lo que te inspira a cada mañana a decir, hoy me levanto y este día tengo que trabajar en esto y voy a seguir mejorando esto? Es lo que guía cada una de mis decisiones. Sí. O sea, yo no hago absolutamente nada que no me abone hacia eso. Así de simple. Yo siento que todos deberíamos de operar en base a eso, Sí, pero lo primero es tener claro eso. tener claro que Si tú no eres capaz de visionarte en tu futuro, vas por la vida ahí fluyendo, nada más. sí, yo siento que ese es el problema de mucha gente, por ejemplo, en nuestro país, que día con día va a lo que hay y a lo que le toca. No se dan cuenta que, como dijiste hace poco, son independientes de su vida y ellos controlan lo que van a hacer en el futuro. Porque, por ejemplo, el pasado es un hecho, ya está, no lo puedes modificar.
el presente, sí, ni siquiera, o sea, el presente, lo que haces ahora, va a definir lo que vas a conseguir en el futuro. Correcto, Javier. Sí, y bueno, ya para ir finalizando, quisiera, bueno, tenía una pregunta puntualmente para vos y que nos pudieras más bien definir, bueno, son dos preguntas. Una, que nos puedas definir tu persona como empresario, como persona que busca más allá del éxito, te puedas definir en 3 palabras. Con todos estos 6 años que has estado trabajando directamente en la cafetería, en seguir una vida plena, tras fallos, errores y todo lo demás, pero que definas tu proceso en 3 palabras. Creo que las palabras que mejor me identifican es que soy positivo, soy resiliente y soy visionario. Ok. Sobre Y ya para finalizar con la pregunta de oro, ¿qué le dirías a aquella persona que tiene en mente las mismas ideas que vos tenías hace 6 años al comenzar todo este proyecto? ¿Qué cosas quisieras haber escuchado vos desde un inicio para poder tal vez no evitar todos los errores que tuviste o las desdichas, pero sí tener algo en claro y que eso te hubiese servido a vos en ese punto de partida? Comiencen en pequeño, pero comiencen ya. Cierto. No hay un momento perfecto para comenzar a ejecutar tus ideas. El momento perfecto no existe, es hoy. Y con lo que tengas al alcance. Eso es mi mejor consejo. Ok. Bueno, Carlos, la verdad es que estamos súper agradecidos con vos por habernos recibido aquí en tu cafetería en el Centro Histórico. La verdad es que es un lugar bastante bonito. Ya vimos ahí los marcos del proceso de construcción y es bastante distinto a lo que es ahora. La verdad es que los invitamos, si nos están viendo, a que puedan conocer la cafetería Fulanos en el Centro Histórico y también en Ciudad Merliot tiene una sucursal, ¿verdad? Así es, y próximamente sobre el Boulevard Merliot. Sobre el Boulevard Monseñor Romero, lo siento. Sí, súper bien. Entonces, la verdad es que nos sentimos bastante complacidos haber tenido esta plática con vos. Aprendimos bastantes cosas y la verdad es que esperamos tenerte en un futuro, en otro episodio de acá, a que nos sigas contando más de tus éxitos y de las derrotas que posiblemente podrás tener, pero siempre con los pies firmes y puesto mirando para adelante. La verdad es que, Carlos, un honor. Gracias, Carlos. Y ustedes.